¿Qué tal? Bienvenidos a Etnomúsica una vez más. Y bueno, hemos hecho un viaje que inició en México, pasó por Estados Unidos, Inglaterra, Europa del Este, la India, de regreso por el Medio Oriente y África, que es un vínculo constante con Latinoamérica. De ahí brincamos a Cuba y estamos de vuelta en México y en una zona con una riqueza musical extraordinaria, y se trata de Oaxaca. La Sandunga, La Llorona, Dios nunca muere, son ejemplos de algunas de las piezas emblemáticas del estado de Oaxaca, o que son íconos del estado de Oaxaca. Pero también me gustaría detenerme en un género musical que ha suscitado muchos debates, discrepancias, cuestiones muy interesantes, ¿no? Se trata de la chilena. Bueno, la chilena trae varias leyendas. Cuentan que se le dice chilena porque era originaria de Chile, es decir, de los barcos que iban rumbo a Estados Unidos durante la época de la fiebre de oro, pues paraban en el estado de Oaxaca, en los puertos del estado de Oaxaca, antes de seguir rumbo al norte. Pero dicen que un barco quedó varado una vez y algunos de los músicos a bordo chilenos se bajaron y empezaron a tocar música con los locales, y digamos que emergió esta tradición sincrética. Ahora, esa historia, pues bueno, ha sido muy debatida, es posible que la mayor parte sea leyenda. Y bueno, en fin, lo que es verdad es que sí hay ciertas similitudes entre la cueca chilena y la chilena. Entonces sí pudo haber llegado, no creo que un barco que se haya varado y se haya bajado una serie de músicos y congregado con la gente local y demás, pero sí en los pasos de los barcos algunos músicos bajaban y traían su música, y eso generó cierta interacción que a su vez se conectó con el complejo de los sones que venían del otro lado, ¿no? Desde Veracruz, y que también estaban influyendo poco a poco en toda la República. Entonces, bueno, eso hizo de la Costa Chica una región singular en cuanto a la música. Y bueno, la chilena, vamos a escuchar un cacho de una versión de la sanmarqueña que es considerada mestiza, digámoslo así. Ponte la nagua bonita que te compro en Pinotepa y nos vamos al fandango pa' que todo el mundo sepa que para bailar chilena no hay mejor que mi negrita costeña de pura cepa. Bueno, ahí se escucha una pieza ternaria, tiene instrumentos que, digamos que se dirigen mucho hacia España, por decirlo así. Está el uso de la sesquiáltera o hemiola, es decir, es una pieza evidentemente con raíz africana y europea, con una fuerte presencia de la cuestión europea y también de ese sonido de la cueca. Pero hay todo un debate, digamos, al interior del estado de Oaxaca respecto a la chilena y cuál es la auténtica, cuál no, y todo esto. Y entre otras formas de tocar la chilena está la que realizan los grupos mixtecas. Y bueno, aquí quisiera escuchar una versión muy distinta, en este caso con una instrumentación de banda. El etnomusicólogo Rubén Luengas, él ha argumentado que el término yassi, que quiere decir música alegre en mixteca, se refiere específicamente a la chilena, es decir, él cree que la chilena es una cuestión que tomaron y desarrollaron los grupos indígenas en Oaxaca, y él, siendo parte de uno de estos grupos mixteca de José Juan de Segura y Luna, él ha buscado renovar esta tradición a partir de influencias de música africana, de jazz y otras cuestiones, lo cual hizo de una manera excepcional en su disco Obertura Maromera. Esto él ha intentado como retomar la
orquesta tradicional de las bandas mixtecas con su proyecto Pasatono Orquesta y generar nueva música. Dicen que arriba del cerro hay un mundo diferente, donde no llora la gente, donde no hay pena y lamento. Abre la puerta infinita, canto de 7 jilgueros que vuelen los maromeros, nube blanca y bendita. Le pregunté a la tristeza, le pregunto el año nuevo, ¿dónde aprendiste cantadas? Dime dónde está el trapecio. Yo no soy caranero, soy un sensontle, yo soy maromero. Yo no soy caranero, soy un sensontle, yo soy maromero. Y bueno, esta música mixteca interpretada perfectamente por la orquesta Pasatono se puede vincular más a la sierra, es decir, a las zonas altas de Oaxaca, pero en la costa y en general en la llamada Costa Chica, que también incluye partes de Guerrero, el universo musical es un poco distinto. Un poco más será un alivio para 2 fracasos. Y si te vas, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te las llevas. Y creo que, digamos, esa música está representada perfectamente en la figura de Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, un mulato, él tenía, digamos, en la sangre y en su entorno social y familiar toda esta cuestión de las 3 raíces, descendiente de cimarrones, digamos, los esclavos que se rebelaron e independizaron, por otro lado de mestizos, de los descendientes de europeos, en particular españoles, y la cuestión local indígena. Entonces, bueno, esos 3 elementos se expresan perfectamente en la música de Álvaro Carrillo, que además está en todo este contexto agreste, como se le conoce a la Costa Chica, y logró, dirían algunos, domar la violencia y a través de la música tratar de pacificar las cuestiones, por decirlo así. Pero bueno, escuchemos ahora una excelente pieza de él, la de Pinotepa, que bueno, además hace referencia a uno de los puertos al sur de Oaxaca, pero quisiera que pongan atención porque esta es una versión extraordinaria con Héctor Infanzón, el jazzista, en el piano, y una banda juvenil Mije, y van a ver qué manera tan perfecta de realizar esa fusión. Pues bueno, tuvimos una pequeña probada de la enorme diversidad de música que hay en el estado de Oaxaca. Tendríamos que abarcar varios programas para poder escucharla toda, pero en fin, además también hay cuestiones más contemporáneas del estado, como lo que ha hecho Lila Downs de integrar músicas de todo el mundo a la música local de Oaxaca y de todo el país, habría que decir. Pero en fin, bueno, aquí estamos y agradecemos por poder escuchar música en estos increíbles aparatos de sonido. Agradecemos
agradecemos a Euroconceptos de Audio que nos dieron la bienvenida y nos albergaron acá. Esto fue Etnomúsica, yo soy Bruno Bartra, muchísimas gracias por vernos, escucharnos, sentirnos. Francia es el país de la moda, el perfume, el champán, la baguette, el arte y las ideas. Sus museos, su literatura, su imponente Torre Eiffel y su gastronomía, considerada patrimonio mundial, son referentes de excelencia en el planeta entero. Su riquísima historia ha visto pasar a los más célebres monarcas, a grandes científicos y a influyentes filósofos. En su geografía se gestó uno de los acontecimientos más importantes en la marcha de la humanidad, la Revolución Francesa, punto de partida de la modernidad. El país está ubicado en Europa Occidental, aunque cuenta con varias islas y territorios de ultramar repartidos en 4 continentes. Desde hace 500 años, la República Francesa ha sido una potencia influyente en lo económico, lo cultural, lo militar y lo político a nivel global. Su estatus como uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas es muestra de esto. Con París como capital, su ciudad más poblada, desde el siglo XVII cuenta con uno de los principales centros culturales de Europa. En la llamada Ciudad de la Luz se halla el famoso Museo del Louvre, el más grande en su tipo. El espacio alberga aproximadamente 38,000 piezas artísticas, arqueológicas e históricas que abarcan desde elementos de la época prehistórica hasta obras de arte contemporáneo. El museo debe su nombre al palacio en el que se encuentra. Construido progresivamente entre la Edad Media y el siglo XVII, el edificio fue concebido originalmente como residencia real. Durante la Revolución, la Asamblea Nacional decretó que el lugar se utilizara como centro de exhibición de piezas maestras de la historia de la nación. En el Louvre se encuentran algunos de los íconos más famosos del arte, como la Venus de Milo, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix y la Gioconda o Mona Lisa del genio Leonardo da Vinci. En el 5º distrito de París se encuentra el Jardín de las Plantas, un sitio destacadísimo en el escenario de la ciencia. Ahí es la sede del Museo Nacional de Historia Natural, cuya fundación en 1794 lo hace el más antiguo entre sus pares. En el recinto se expone una de las colecciones más valiosas y variadas de Europa. En el jardín también se encuentra el antiguo zoológico de la Ménagerie. En el noroeste de Francia, en la región de Normandía, se levanta el monte Saint-Michel. Es una pequeña isla rocosa en la costa atlántica y acoge un monasterio medieval dedicado al culto del Arcángel Miguel, lo que lo ha hecho un sitio de peregrinación centenario. Según la leyenda, el arcángel se le apareció al obispo de la ciudad de Avranches en el año 708 y le encargó la construcción del santuario. Edificada en el siglo X, la actual abadía benedictina se eleva a 178 metros sobre el nivel del mar y se compone de diversos estilos arquitectónicos, como el carolingio, románico y gótico flamígero. El complejo dispone así de una megaestructura en la que los edificios de cada época se superponen uno sobre otro. En el sureste francés está la región de Provenza, que es conocida por la lavanda,
una bella planta aromática de tonos violáceos que crece en abundancia en gran parte de su territorio. Cultivada desde la época de los romanos para perfumar baños y ropa de cama, la lavanda, conocida como oro azul, se volvió del uso común en el sur de Francia durante la Edad Media, gracias a sus propiedades medicinales. En el siglo XIX cultivó masivamente para uso de la industria cosmética, lo que trajo una multitud de colores violetas y azules que tiñen los campos y las praderas provenzales durante el periodo de floración que va de junio a septiembre. Cuna de los Juegos Olímpicos modernos, Francia es también la tierra de origen de los derechos humanos. Los valores republicanos que la rigen, la libertad, la igualdad y la fraternidad, son compartidos por decenas de países de todo el orbe, lo que la hace resguardar un espíritu humanista ejemplar, digno de la talla de tan ilustre nación. El chocolate es uno de los alimentos más conocidos del mundo, sobre todo por ser el postre favorito de millones de personas. El nombre de este manjar viene del náhuatl, xocolatl, combinación de las palabras xocoli, que quiere decir amargo, y atl, que significa agua. El xocolatl era pues el agua amarga de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como la maya y la azteca, que la ingerían en rituales y celebraciones religiosas. Esta bebida obtenía su espesura y gran sabor de su ingrediente principal, las semillas tostadas y molidas del cacao. Castellanizado, el término chocolate se incorporó al español en el siglo XVI después de la conquista. De ahí pasó al resto de los idiomas europeos hasta alcanzar la popularidad global de la que goza hoy, cuando probablemente sea el vocablo de origen náhuatl más extendido en el planeta. Hacia el año 1500 a.C., los olmecas ya cultivaban extensamente el árbol del cacao para consumir su fruto en asentamientos de Veracruz y Tabasco. Además de usarlo en ritos, los mayas lo tomaban en la vida cotidiana. Se ha documentado el tráfico de las semillas del cacao en Mesoamérica a modo de moneda de cambio, lo que revela su importancia económica. Debido a que el árbol no se da en el Valle de México, los aztecas consideraron su fruto un lujo importado de las tierras del Golfo. Lo relacionaban con Xochiquetzal, diosa de la fertilidad, y con Quetzalcóatl, quien cuenta la leyenda era el responsable de haber proporcionado tan supremo alimento a los humanos. La palabra cacao proviene del maya cacao, que a su vez derivaba de la lengua mixe-zoque. En un golpe de fortuna, al agregársele leche y azúcar a la pasta de cacao, nació el chocolate que ahora conocemos. Fue en el siglo XVII cuando llegó a Francia y a Inglaterra, en donde sus respectivas cortes quedaron fascinadas con el nuevo producto, consumiéndolo frecuentemente en Versalles y Londres, con lo que se extendió su presencia por el viejo continente. Es curioso saber que los deliciosos chocolates suizos y belgas no existirían hoy en día sin el aporte de los antiguos pobladores de Mesoamérica. Esa agua amarga es, sin duda, otro de los grandes regalos de México a la humanidad. Sería imposible describir al mayor de nuestros cronistas con una sola palabra. Carlos Monsiváis, al igual que su extensa obra, se convirtió en un ícono de la cultura mexicana. Nacido en la Ciudad de México, su curiosidad y perspectiva crítica lo llevaron a retratar con tintes de ironía una diversidad de temas que abarcan la literatura, espectáculos populares, arte o política. Como el personaje multifacético que fue, también desarrolló sus habilidades de ensayista, crítico cultural, periodista y hasta coleccionista. Carlos Monsiváis fue el vocero de la cultura popular,
el forjador de la opinión pública, el omnipresente. El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante, después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados. Y habían transcurrido desde entonces 51 años, 9 meses y 4 días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura, él vivía solo con su madre, Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde, además, deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra. Fue su hijo único, habido de una alianza ocasional con el conocido naviero Don Pío V Loaiza, uno de los 3 hermanos que fundaron la Compañía Fluvial del Caribe y le dieron con ella un impulso nuevo a la navegación a vapor en el río de la Magdalena. Y que viva Gabriel García Márquez,